A los 7 años, yo creía que mi madre era un ángel, no aquel ser etéreo y alado de las pinturas renacentistas, sino algo más sólido, más palpable. Su santidad olía a jabón en polvo y a pan recién hecho, sonaba al rosario resbalando entre dedos curtidos y se vestía con un velo negro que ocultaba mechones grises frente al altar. Nuestros domingos eran ritos inamovibles. Misa de las 9, café con bizcocho de maíz en la plaza y después, el momento que más amaba. Sentarnos en los peldaños de madera oscura de la iglesia vacía, donde ella me contaba historias de santos. No las versiones dulcificadas de la catequesis, sino los relatos reales, sangrientos y aterradores. Santa Lucía con sus ojos en una bandeja, San Esteban lapidado hasta la muerte, San Bartolomé desollado vivo. Yo la escuchaba fascinada y horrorizada, y creía que su fe, forjada en aquel fuego cruento, era lo más poderoso e indestructible del mundo. Era nuestro mundo. Un universo de certezas absolutas, donde el bien y el mal se dividían por la línea nítida del confesionario. Esa certeza murió un sábado bochornoso de verano, minutos después de la misa de la tarde. El aire dentro de la iglesia aún vibraba con el eco del órgano y el murmullo de los fieles disipándose. El olor a incienso rancio y cera derretida era tan denso que se podía saborear. Mi madre, como siempre, se quedó para sus plegarias finales. Yo la esperaba en el banco de la última fila, distraída, recorriendo con el dedo el contorno de un santo tallado en la madera. Entonces la vi levantarse. Su movimiento no era fluido y elegante como de costumbre, era rígido, mecánico, como una marioneta con los hilos enredados. No se dirigió a la salida. Sus pasos la llevaron lentamente hasta la pequeña puerta oscura del confesionario. Se detuvo frente a ella de espaldas a mí, inmóvil su figura delgada. La cortina de terciopelo rojo, gastada por el uso, estaba cerrada. El compartimento del sacerdote permanecía vacío. Todos se habían marchado ya. Me quedé paralizada. Aquello no formaba parte del ritual. Mi madre jamás se confesaba a esa hora. Algo estaba profundamente mal. El silencio de la nave desierta era opresivo, roto apenas por el zumbido insistente de un insecto golpeando contra una vidriera. Entonces se inclinó hacia adelante, como si fuese a susurrar algo a la madera oscura de la puerta. Sus labios se movieron. No oí nada, pero vi sus hombros contraerse en un espasmo de dolor mudo. Todo su cuerpo parecía encogerse, consumirse ante mis ojos. El velo que aún llevaba tembló levemente. Fue entonces cuando el susurro me alcanzó. Un hilo de voz tan fino y cortante como una cuchilla, cargado de una angustia que yo, siendo niña, jamás podría comprender. Las palabras no formaron una frase completa, solo un fragmento astillado de una verdad monstruosa. Él dijo que era un pecado mirar. Su voz se quebró al final, convirtiéndose en un gemido ahogado. Se llevó las manos al rostro y sus dedos, aquellos que siempre habían sido serenos al entrelazar las cuentas del rosario, ahora se retorcían en agonía. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. La imagen de mi madre, el ángel de fe inquebrantable, se agrietó como el yeso de una estatua, revelando un abismo de sombra debajo. Aquel no era el susurro de una penitente buscando absolución. Era el sonido de un secreto podrido, de un pecado tan hondo que ni siquiera aquel lugar sagrado podía contenerlo. La iglesia, antaño mi fortaleza, se transformó de repente en un espacio peligroso y lleno de sombras. Y la mujer de luto frente al confesionario ya no era mi madre. Era una extraña cargando un peso que lo sentí de forma visceral y aterradora, un día también sería mío. El mundo no se reinició, simplemente siguió adelante, pero teñido de un nuevo color sombrío. De camino a casa, el silencio entre nosotras era un muro vivo.
Ella no me miraba a los ojos. Sus manos en el volante temblaban levemente. Yo me encogía en el asiento del copiloto, viendo la ciudad pasar, intentando entender lo que había presenciado. ¿Mirar qué?, insistía mi mente infantil. ¿Quién dijo eso? Las historias de los santos mártires parecían juegos de niños frente a ese dolor real y no dicho que se quedó flotando en el aire del coche como un fantasma. Esa noche, y todas las que siguieron, la imagen de mi madre frente a aquella puerta oscura se convirtió en mi propio pecado de mirar. Yo había visto su fragilidad, había presenciado el derrumbe de la santa, y la culpa de cargar con aquella visión comenzó a crecer dentro de mí, una semilla plantada en el terreno fértil del miedo y de la confusión. Su confesión prohibida no fue hecha a un cura, fue hecha a la iglesia vacía, a los santos de ojos ciegos y, sin quererlo, a mí. Se transformó en la primera pieza de un puzzle macabro que mi vida adulta intentaría armar. Un puzzle donde cada pieza era un fragmento de un trauma que no me pertenecía, pero que me moldearía para siempre. Si esta historia te está tocando, comenta abajo desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Desde aquel día, la iglesia nunca volvió a ser la misma. Los santos en las vidrieras parecían observarme con ojos acusadores. El confesionario, antaño un rincón de curiosidad mística, se convirtió en un monstruo de madera oscura y terciopelo viejo. Un lugar donde los secretos iban a morir, o a cobrar vida propia para atormentar a los vivos. Mi madre intentó recuperar la normalidad, pero la grieta estaba abierta. Yo empezaba a notar cosas que antes me pasaban inadvertidas. La forma en que evitaba ciertos temas, el pavor que se apoderaba de su rostro si alguien alzaba la voz inesperadamente, la pesadilla recurrente que la hacía gritar en medio de la noche, un grito sofocado por la almohada que siempre tenía a su lado en la cama. Yo aún no lo sabía, pero estaba a punto de adentrarme en el laberinto de su inconsciente, un laberinto construido no con setos, sino con silencios, símbolos religiosos deformados y el reflejo aterrador de algo que había ocurrido hacía muchísimo tiempo. La confesión en la iglesia fue solo la puerta que se abrió. El verdadero horror aguardaba en los corredores oscuros que se extendían más allá de ella. Monsieur, la memoria de aquella tarde en la iglesia se convirtió en una lente a través de la cual empecé a revisar toda mi infancia. El ángel de fe inquebrantable había mostrado una grieta y ahora veía fisuras por todas partes. Nuestra casa, antaño un santuario de paz ordenada, se revelaba como una prisión de rituales silenciosos y miedos innombrables. Mi madre no era solo devota, era una obrera del trauma, trabajando incansablemente para mantener a raya a los demonios mediante una serie de compulsiones meticulosas. Estaba la regla de las puertas. Ciertos cuartos de la casa debían permanecer cerrados con llave, no el trastero del fondo, repleto de objetos inofensivos, sino el armario bajo la escalera, la despensa de la cocina y, lo más inquietante, la puerta del desván, que permanecía clausurada con un candado oxidado cuya llave guardaba dentro de un pequeño sobre de lino cosido al forro de su bolso. Una vez, con 9 años, le pregunté qué había en el desván. Su rostro, habitualmente sereno, se contrajo en una mezcla de pavor y rabia, poesía y polvo, cosas que no son para niños. La respuesta fue un corte seco, un final de conversación, pero el miedo en sus ojos era real, palpable. Era el miedo a algo que podía bajar, no a algo que estaba arriba. Y luego estaban los espejos, o, más concretamente, el espejo. En el pasillo oscuro que conducía a los dormitorios, colgado entre una fotografía de mi abuelo difunto y una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, había un espejo de cuerpo entero, con un marco de roble pesado y oscuro.
Su superficie no era plateada ni clara, sino turbia, lechosa, como si el cristal estuviese empañado desde dentro. Mi madre lo odiaba con una intensidad que rozaba lo físico. Nunca se miraba en él. Al pasar, giraba el rostro, como si evitara una mirada. Pero el ritual más perturbador era el que repetía todas las noches, sin excepción. Después de acostarme, la oía salir de su cuarto. El mío daba justo al pasillo, y yo dejaba la puerta entreabierta, apenas lo suficiente para que se colara la luz. Entonces la veía acercarse al espejo, no para admirarse, sino para comprobar. Extendía la mano y recorría con los dedos el marco, como buscando algo. A veces susurraba palabras que yo no alcanzaba a oír. Una noche, más valiente, le pregunté qué hacía. Se detuvo en seco, su silueta congelada en la penumbra. «Estoy cerrando la puerta», dijo, con una voz extraña y distante, «para que nada, ni nadie, pueda pasar a este lado». Se giró y me miró, y sus ojos por primera vez parecieron verdaderamente aterradores. «Este espejo es una puerta del infierno, Sofía. Nunca lo olvides». Esas palabras resonaron en mí durante años. Una puerta del infierno. Yo también comencé a evitarlo, corriendo por el pasillo con el corazón desbocado, sintiendo que algo del otro lado de aquella superficie oscura me observaba. Era un miedo que ella no solo cargaba, sino que me había transmitido como un virus silencioso. Una herencia de pavor. Los sueños de mi madre eran la banda sonora nocturna de la casa. 2 o 3 veces por semana me despertaban sus gritos apagados. No eran gritos de pesadilla corriente, de ser perseguida o de caer. Eran sonidos guturales, de puro terror animal, seguidos de un llanto libre, inconsolable. Yo me escondía bajo las mantas, temblando, demasiado aterrada para ir a consolarla. Por la mañana aparecía en la cocina con profundas ojeras, la piel pálida, pero con la férrea determinación de fingir que nada había sucedido. Me servía leche con cacao, su rostro una máscara de normalidad agotada. «¿Dormiste bien, querida?», me preguntaba, y yo solo asentía con el desayuno atragantado por el secreto que compartíamos. El secreto de sus noches de horror, nunca mencionado. Poco a poco empecé a unir las piezas. Las habitaciones cerradas, el espejo maldito, las pesadillas. Todo formaba parte de un mismo puzzle, una constelación de miedos, orbitando alrededor de un evento central, un trauma primordial que ella había enterrado tan hondo que solo podía manifestarse mediante esos rituales simbólicos y esas explosiones nocturnas del inconsciente. La confesión en la iglesia no fue el inicio. Fue simplemente la primera vez que lo subterráneo emergió a plena luz frente a mí. La primera vez que la puerta del infierno, fuese lo que fuese, se entreabrió fuera de los sueños y de los susurros en el pasillo oscuro. Y yo, su hija, su observadora silenciosa, estaba siendo entrenada sin saberlo para heredar no solo sus ojos ni su sonrisa, sino también su sombra. La semilla de su secreto había caído en el terreno fértil de mi infancia y empezaba a brotar, no como un miedo explícito, sino como una curiosidad sombría y obsesiva. Necesitaba comprender. Necesitaba descubrir qué había al otro lado de aquella puerta, al otro lado de aquel espejo. ¿Qué era tan horrible como para convertir a una mujer fuerte en un fantasma atrapado en su propia casa? La respuesta, lo intuía, no estaba en el presente. Estaba enterrada en el pasado, en la infancia que yo creía conocer, pero que, como mi madre, escondía su auténtica profundidad bajo una superficie de normalidad aparente. El confesionario de la iglesia me había dado la primera pista. La casa de mi niñez guardaba todas las demás. La herencia no llegó como un cofre de joyas ni como un recetario. Llegó como una pesadilla, un regalo envenenado,
entregado no por un testamento, sino por la extraña simbiosis del inconsciente que Freud cartografió con avidez. Había abandonado aquella ciudad provinciana, la casa de pasillos oscuros y la sombra del espejo. Me fui a la universidad a estudiar psicología, impulsada por una necesidad no confesada de descifrar los códigos de mi madre. Creía, con la arrogancia de los 20 años, que los libros de psicoanálisis me darían las llaves para liberarla y, de paso, liberarme de aquel legado de silencios. Fue una ironía cruel que la primera manifestación tangible de la herencia me alcanzara precisamente en la biblioteca de la facultad, inclinada sobre la interpretación de los sueños. El olor del libro, mezcla de papel viejo y cola seca, debió ser el gatillo. No lo sé. De repente ya no estaba donde debía. Estoy en el pasillo de la casa de mi infancia. La oscuridad es espesa, húmeda, pegajosa como alquitrán. No distingo el final, pero sé que el espejo está allí, frente a mí, esperando. La única luz procede de una vela, titilando débilmente en un candelabro de plata corroída que sujeto con una mano que no parece mía. La otra mano aprieta algo frío y metálico, un rosario, sus cuentas gastadas clavándose en la palma sudorosa. Avanzo, mis pies descalzos no hacen ruido sobre la madera, pero cada paso retumba en mi cráneo como un martillo. El olor me paraliza, tierra húmeda, tumba recién abierta, mezclada con el empalagoso aroma de cera de iglesia derretida. Es el mismo olor que impregnaba la ropa de mi madre después de sus noches de terror. Avanzo hacia el espejo. No quiero, pero las piernas me obedecen. En la superficie lechosa y oscura empieza a formarse una figura. No es mi reflejo, es la silueta de un hombre, alto, delgado, impreciso. No está detrás de mí, está dentro del espejo, mirándome, sujetando una vela idéntica a la mía. Sus rasgos aparecen difuminados, pero siento su mirada clavada en mí, una mirada que es al mismo tiempo súplica y acusación. Abre la boca para hablar, y el olor a tierra se vuelve más denso, asfixiante. Un susurro atraviesa la oscuridad, no por mis oídos, sino dentro de mi mente. «Tú viste». Me desperté de un sobresalto, el rostro pegado a la fría página del libro de Freud. El corazón me latía a tambor. Sudaba frío. El olor a tierra y acera seguía flotando a mi alrededor. Una alucinación sensorial insistente. Miré la biblioteca silenciosa. Nadie había notado mi pequeño colapso. La vida continuaba normal para todos, menos para mí. Eso no había sido un sueño mío. Era el suyo. Era la pesadilla de mi madre, con cada detalle intacto. El pasillo, la vela, el rosario, el olor, la figura masculina en el espejo. Había migrado. Había invadido mi mente como un parásito psíquico. En los meses siguientes, el sueño se convirtió en visitante frecuente. Siempre el mismo, siempre vívido, siempre terminando con ese susurro cortante. «Tuviste». La frase incompleta de la confesión en la iglesia resonando en el teatro de mi mente dormida. Me estaba acosando un fantasma que no era mío, perseguida por un trauma que no había vivido. Freud lo hubiera llamado Wiederholungszwang, la compulsión a la repetición. El inconsciente, ya fuera individual o de algún modo compartido, insistía en reescenificar la escena traumática buscando una resolución que nunca llegaba. Mi vida diurna se volvió fachada. En clase hablaba de transferencia, proyección y del complejo de Edipo, mientras que por la noche me raptaba un terror que desafiaba cualquier teoría simplista. Ya no era solo la estudiante que intentaba comprender a su madre. Era la conejilla de laboratorio, el receptáculo, la heredera de una neurosis. La gota que colmó el vaso fue un episodio de sonambulismo. Mi compañera de piso, Amanda, me encontró una noche de pie en medio de la habitación.
paralizada, sosteniendo el cepillo como si fuera una vela, mirando fijamente al espejo sobre el lavabo. —¿Qué haces, Sofía? —preguntó, con voz entre soñolienta y preocupada. Mi respuesta cuando llegó no fue con mi tono. Fue un susurro áspero, una imitación inquietante de la voz de mi madre, cerrando la puerta, para que nada pase. Amanda me llevó de nuevo a la cama, asustada. A la mañana siguiente me contó lo ocurrido. Yo no recordaba nada. Un escalofrío me recorrió la columna. Ya no era solo un sueño. El ritual, la compulsión, se manifestaba a través de mí. La frontera entre ella y yo, entre nuestros inconscientes, se deshacía. Me estaba convirtiendo en ella. Su sombra dejó de acecharme únicamente por la noche. Ahora habitaba mi cuerpo. Fue en ese momento de pánico, de miedo real a perderme por completo, cuando surgió la memoria del diario. Un pensamiento claro emergió de la niebla. No estaba heredando solo la pesadilla, estaba heredando la búsqueda, la compulsión de mi madre de cerrar, de trancar, de comprobar. Era una búsqueda de control, una búsqueda de respuestas. ¿Y si en algún momento ella lo había escrito, si había dejado pistas? El diario dejó de ser una curiosidad mórbida y se convirtió en una tabla de salvación. Lo único que podía ofrecerme pistas concretas que mis sueños, con su horrible poesía simbólica, se negaban a entregar. El sueño me mostró el qué, el diario me conduciría al porqué. Y supe, con una certeza que brotaba desde las capas más profundas de mi ser, dónde buscar. El telefonema llegó en un martes gris. La voz del médico, al otro lado de la línea, sonaba profesional, suave, pero arrastraba el peso de una noticia que se espera, aunque nunca se está listo para escuchar. Mi madre había sufrido un colapso nervioso grave, remarcó la palabra, como si no supiera yo que en ella todos los colapsos eran graves por definición. No fue un ictus, no fue un infarto, fue su interior, ese mundo de sombras y terrores que siempre intentó encerrar, derramándose al fin, anegando todo. La encontraron en la cocina, sentada en el suelo, mirando el armario cerrado, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, susurrando sin cesar. La luz detrás de la puerta, la llave que no encaja. La santa, por fin, se quebraba bajo el peso de su propio secreto. Colgué el teléfono, no lloré. Una calma extraña me invadió, una claridad helada, casi un alivio. La confirmación de que yo no estaba loca, el sueño tenía raíces reales y estaban estrangulando su origen. Tenía que volver, no solo para verla, sino para hacer lo que ella nunca se atrevió, investigar. La casa olía a abandono y a miedo rancio, un perfume tibio de comida olvidada y flores marchitas. El silencio era distinto al de mi infancia, pesado, enfermo, cargado con la ausencia de su presencia ansiosa. Mis ojos, inevitablemente, se dirigieron al pasillo, al espejo. Allí estaba, su superficie oscura y lechosa como un ojo ciego, observando. ¿Has visto? El susurro me atravesó de nuevo. Sabía lo que buscaba. El misal viejo, encuadernado en cuero marrón, bordes dorados por el roce de los años, el único que no guardaba con los demás, siempre en la mesilla de noche, como una extensión de ella, un talismán. Corrí a su cuarto, la cama deshecha, las sábanas en el suelo, como si algo la hubiese arrancado de allí. En la mesilla, una taza de té medio llena, la superficie cubierta por una película opaca, y el misal. Lo tomé, más pesado de lo que recordaba. Me senté en la orilla de la cama y lo abrí. No eran solo oraciones. Entre las páginas, escritas con una caligrafía apretada, nerviosa, casi irreconocible, había fragmentos. Un diario secreto, un inventario del horror. De nuevo el sueño, la vela, el hombre en el cristal, siempre me señala.
Recé el rosario 3 veces hoy. No sirvió. El olor a tierra no se va de mi nariz. Dijo que era pecado mirar. Pero no pude cerrar los ojos. Dios, ¿por qué no los cerré? Y entonces, las pistas. En una página casi al final, un garabato que detuvo mi corazón. La llave, bajo la piedra del ángel caído. Allí no me encontrará. En otra, un dibujo torpe, tembloroso. Una cruz invertida. Y al lado, una fecha. 12 de mayo de 1998. Mi 7º cumpleaños. La piedra del ángel caído. Sabía exactamente dónde estaba. En el jardín delantero, bajo la enredadera de rosas que nunca florecía bien, una estatua de querubín con un ala rota. Mi escondite de niña. Allí guardaba canicas, botones de colores, pequeños tesoros bajo la base de piedra. Salí corriendo con el misal contra el pecho. La enredadera me arañó las manos, pero el ángel seguía allí, su rostro borrado por la lluvia. Cavé con los dedos. Encontré la losa lisa, la levanté y vi el hueco oscuro. Dentro, envuelta en lino amarillento y atada con una cinta roja desvaída, descansaba una llave, vieja, pesada, de hierro oxidado. No era una llave moderna. Era de las que abren cerraduras gruesas, simbólicas, como la del desván. La sostuve. Miré la casa. Miré el dibujo de la cruz invertida. La fecha. Mi cumpleaños. El año de la confesión en la iglesia. Las piezas aún no encajaban del todo, pero ya formaban una imagen, oscura, amenazante, la próxima puerta a abrir. No era de madera. Era la puerta de su pasado. Y yo tenía la llave. La llave era fría y pesada en mi mano, un trozo de metal oxidado que cargaba el peso de décadas de secreto. Miré la cerradura vieja y maciza de la puerta del desván. Era una cerradura de hierro, oscura, con ranuras complejas que parecían desafiar cualquier llave moderna. La puerta, de madera maciza, pintada de blanco hacía tantos años que ahora estaba amarillenta y descascarillada, se yerguía como una barrera infranqueable entre el mundo conocido de mi infancia y el universo prohibido que ella ocultaba. Con la respiración contenida, introduje la llave en la cerradura. Entró a duras penas, chirriando contra la herrumbre interna, como si protestara por la intrusión. Giré. Un chasquido metálico, sordo y definitivo, resonó en el pasillo silencioso. La cerradura cedió. Tiré de la manilla y la puerta se abrió con un gemido largo y lamentoso, exhalando un soplo de aire viciado que olía a polvo seco, madera podrida y algo más. Un dulzor mohoso que me revolvió el estómago. La escalera era empinada y estrecha, poco más que una escala marinera encajada en el hueco. La débil luz del pasillo no penetraba la oscuridad de abajo. Volví al salón con las piernas temblorosas y cogí la linterna que siempre estaba en el cajón de la cocina, otra reliquia de los rituales de preparación de mi madre para tempestades que nunca llegaban. Al regresar, la penumbra del hueco parecía más densa, más consciente. Bajé los crujientes peldaños, cada uno protestando por mi presencia. El haz de luz de la linterna cortó la penumbra y reveló un escenario de abandono congelado en el tiempo. Cajas apiladas, muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas que, en la oscuridad, tomaban formas fantasmales. Juguetes viejos, míos, y quizá de ella también, esparcidos como huesos de un pasado olvidado. El aire era espeso, difícil de respirar. La linterna barrió el espacio y, entonces, el haz se detuvo. No en un objeto, sino en una pared. La pared frente a la escalera, que debería ser de tablas o enlucida, no lo era. Era una superficie irregular, oscura. Me acerqué con el corazón martillando en la garganta. No era madera. Era tierra, tierra compactada, contenida por vigas de madera que parecían a punto de ceder. El desván daba a la ladera detrás de la casa. Era una especie de sótano semienterrado, un secreto estructural que jamás hubiera imaginado,
y entonces la luz cayó sobre ella. En la pared de tierra, justo ante mí, alguien había pintado algo. La pintura era roja, oscura, marrón como sangre seca. Era una cruz, invertida, exactamente como el dibujo en el misal, y bajo ella, raspada en la superficie húmeda con algún instrumento punzante, había una fecha, 12/05/1998, mi 7º cumpleaños. Un frío ajeno a la temperatura recorrió mi columna. Esto no era un simple almacén, era un santuario del horror. La cruz invertida no era un símbolo de blasfemia satánica, como la cultura pop suele imaginar. En la lengua simbólica y deformada del trauma, representaba algo mucho peor, la inversión de toda fe, la perversión de lo sagrado. Era la rúbrica de un pacto roto, la firma de una confianza violada. La confesión susurrada en la iglesia resonó en mi mente con una claridad aterradora. Él dijo que era un pecado ver. De pronto, ya no se trataba de algo que mi madre hubiera hecho. La verdad, horrenda y devastadora, empezó a perfilarse en mi cabeza, alimentada por el simbolismo de aquel lugar. Ella no había confesado un pecado propio, había confesado haber sido testigo de un pecado tan vasto, tan monstruoso, que su fe, la estructura moral de su mundo, fue invertida, volteada como aquella cruz. La fecha era la llave final. Mi 7º cumpleaños, el año en que su devoción se volvió tormento, el año en que comenzaron las pesadillas, el año en que empezó a cerrar puertas y a temer los espejos. Algo ocurrió en ese año, algo que ella vio, algo que él, le dijo que era pecado ver, la figura del sueño, el hombre en el espejo, el olor a tierra, la cruz invertida en la pared de tierra de este santuario claustrofóbico. Las piezas chocaron en mi mente con la violencia de un tren de carga. El trauma no era sobre ella en abstracto, era sobre algo que presenció, algo enterrado, algo relacionado con la tierra, con la oscuridad, con un hombre que no era mi padre y con una profanación que dio la vuelta a todo en lo que ella creyó. La linterna tembló en mi mano. Ya no investigaba un secreto doméstico, estaba investigando un crimen. Y la confesión en la iglesia no era una petición de absolución por algo que ella hizo, era un grito de culpa por algo que vio, y, quizá, por haber callado. El desván no era un escondite, era una tumba para una verdad que ella cargó sola durante décadas, y ahora yo la había desenterrado. El aire del desván se volvió espeso, pesaba. Me derrumbé sobre una caja vieja. El golpe resonó en la madera, como si el eco quisiera denunciarme. La cruz invertida, pintada en la pared de tierra, palpitaba bajo la luz temblorosa de la linterna. No era pintura, era herida, y la fecha, mi fecha, 12/05/1998, no era un recuerdo, era una lápida. Las palabras rotas de mi madre en la iglesia, los rituales, el espejo como puerta al infierno, todo encajó de golpe. No era locura, era testimonio. Ella no era culpable de actuar, era culpable de mirar, de callar. Pero, ¿qué vio? ¿Quién era él? La figura del sueño, el hombre alto sosteniendo la vela, no era un fantasma, era alguien con poder, con autoridad suficiente para nombrar el pecado y para enterrarlo en silencio. La cruz invertida, la fecha, el olor, tierra húmeda, cera de iglesia, no eran símbolos, eran pruebas. Es un pecado mirar, dijo él. Salí del desván, cerré la puerta con manos temblorosas, la llave, un proyectil frío en mi bolsillo. El hospital olía a desinfectante y a derrota. Mi madre flotaba bajo sedantes, tan frágil que parecía borrarse en la cama. Me senté, le tomé la mano. Mamá, necesito saber, ¿qué viste? Sus labios se movieron apenas. Un hilo de voz, casi inexistente. Bajo la tierra,
la luz de la vela. No sabía que yo miraba. El corazón se me detuvo. ¿Quién? ¿Quién no lo sabía, madre? Ella gimió, sacudió la cabeza y murmuró: el padre, con la tía, en el jardín, después de mi fiesta. El mundo se quebró. El padre, mi abuelo, el patriarca devoto de las fotografías amarillentas, y la tía muerta demasiado joven, demasiado pronto. El jardín, después de mi 7º cumpleaños. El espejo del pasillo no mostraba fantasmas, reflejaba el jardín, reflejaba el crimen. Ella lo vio todo. Y él, el abuelo, la encontró. Un dedo huesudo en sus labios, un susurro maldito. Es un pecado ver, niña. Si hablas, el infierno te tragará. La confesión nunca fue suya, era de él. Ella solo la cargó. Una niña de 7 años, convertida en tumba viviente de un pecado ancestral. Una lágrima rodó por su rostro dormido. No era de una anciana, era de aquella niña, atrapada desde 1998. Y yo, ahora, soy el heredero. No del trauma, sino de la verdad. La verdad no me trajo ningún alivio, trajo una tormenta silenciosa, un torbellino de horror y una completa revolución de mi comprensión. Sentado en aquella silla de hospital, con la mano de mi madre aún fría en la mía, observé cómo mi propia historia se desenredaba y se recomponía en una monstruosa nueva configuración. Todo tenía sentido ahora, una sensación enfermiza y perversa. Freud, mi faro intelectual, mi mapa hacia las mentes de los demás, ahora susurraba términos oscuros en mi oído interior. Represión, neurosis de transferencia, compulsión a la repetición. Mi madre no estaba loca, era una superviviente. Había presenciado lo inimaginable, la violación del tabú más básico por parte de quien se suponía era el arquitecto de su moralidad, y su psique, incapaz de procesarlo, se fragmentó. Enterró el recuerdo consciente, pero el trauma, como un virus, se infiltró en el inconsciente y comenzó a manifestarse a través de síntomas. Los rituales eran intentos desesperados de controlar lo incontrolable, cerrar las puertas para mantener al monstruo fuera, o quizás para aislarse del recuerdo de lo que vio en el jardín. La obsesión con el espejo no era miedo al reflejo, sino miedo a ver a través de él de nuevo, de verse obligada a presenciar otra escena de horror. El espejo era literalmente la puerta al infierno, porque a través de él el infierno del mundo real invadía su infancia. Las pesadillas no eran sueños, eran recuerdos reprimida. La vela no era un símbolo, era la vela real que mi abuelo debió usar para iluminar su acto abominable en la oscuridad del jardín. El rosario era suyo, el objeto de fe que se pervirtió en el momento en que la amenaza del infierno se usó para silenciarla. El olor a tierra, el jardín, la cera de la iglesia, la fe corrompida, la figura masculina indistinta. Mi abuelo, el susurro, ¿viste? La acusación interiorizada, su voz resonando en su mente durante décadas. ¿Y yo? ¿Qué era yo en esta historia? Yo era el transferir. El psicoanálisis dice que lo que queda sin resolver en una generación se transmite a la siguiente. No solo heredé la mirada de mi madre, heredé su inconsciente fracturado. Sus pesadillas se convirtieron en mías porque, de una manera profunda y simbiótica, estaba conectado con ella. La fecha en el ático, mi cumpleaños, no fue casualidad. Su trauma estaba inextricablemente ligado a mi existencia, a la idea de inocencia y celebración que representaba mi fiesta de cumpleaños, que se vio violentamente empañada por lo que vio esa noche. No podía mirarme sin ver la fecha, sin recordarla. Yo era un detonante andante. La confesión en la iglesia, ese susurro que destrozó mi mundo a los 7 años, fue el punto de quiebre.
Fue el momento en que la represión fracasó. La memoria, podrida e inflamada, intentó abrirse paso a la superficie. No se estaba confesando con el sacerdote, se estaba confesando el adiós a los santos, a cualquiera que la escuchara. Era un grito de socorro de una niña asustada que aún vivía en su interior. La verdadera profundidad del tabú no era el acto incestuoso en sí, por horrible que fuera. El verdadero tabú, el verdadero pecado que Freud exploró con tanto afán, era el silencio, la conspiración del silencio impuesta por mi abuelo. La perversión de la fe para asegurar el secreto. La erosión lenta y metódica de la mente de un niño por el peso de una verdad prohibida. El pecado fue no ver. El pecado fue hacer su creencia de que ver era tan malo como el acto mismo. Le robó su voz, su narrativa, su capacidad de procesar y sanar. Mi madre no cargó con la culpa de un pecado, cargó con la carga de ser una testigo amenazada, una víctima secundaria obligada a ser cómplice de su propio torturador mediante el silencio. Toda su vida fue un castigo por un crimen que no cometió. Miré su rostro arrugado, ahora temporalmente en paz gracias a los sedantes. La rabia que sentía por mi abuelo, un hombre al que apenas conocía, era un fuego negro y devorador. Pero fue superada por una oleada abrumadora de compasión por esta mujer. Toda su existencia, su fanática devoción religiosa, su vida de autocastigo y miedo, había sido un monumento al secreto de otro hombre, un monumento que se había visto obligada a construir y mantener, y lo había desenterrado todo. Había tirado del hilo, y todo el ovillo se deshizo ante mí. Ahora, ¿qué hacer con esta verdad? ¿Enterrarla de nuevo? ¿Dejar que se pudra con nosotros, envenenando a otra generación? ¿O romper el silencio final, el silencio que era lo único que mi abuelo realmente deseaba? El legado no fue un trauma, el legado fue una decisión, la decisión de callar o hablar. Y mientras sostenía la mano de mi madre, sabiendo que nunca tendría la fuerza para tomar esa decisión, supe que la carga ahora era completamente mía. Murió un jueves por la mañana. No hubo drama, ningún último suspiro dramático. Simplemente dejó de respirar. La paz en su rostro era la más auténtica que había visto en su vida. Los demonios finalmente la habían abandonado. El silencio que la consumía en vida ahora la envolvía como una suave manta. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano, y no sentí vacío, sino una extraña sensación de plenitud. Su búsqueda había terminado. La mía estaba a punto de alcanzar su clímax. El funeral fue una comedia absurda. Parientes lejanos y viejos conocidos de la parroquia hablaron de su devoción, su bondad, su fe inquebrantable. Cada palabra fue una puñalada. Alababan la jaula, no al pájaro que languidecía en ella. El sacerdote, un joven que no la conocía, habló de paz eterna y de un merecido descanso. Mi abuelo, o la idea que tenía de él, estaba presente en esas palabras vacías. La sagrada hipocresía que representaba envenenó incluso su último adiós. No derramé ni una lágrima. Mi tristeza había sido reemplazada por una determinación fría y clara. Ella no merecía ser enterrada cargando con su secreto, merecía ser liberada. Y la única manera de lograrlo era romper el silencio que la estaba matando lentamente. No busqué a un sacerdote, no busqué a la policía. El crimen era demasiado antiguo. Los implicados estaban todos muertos o con daños irreparables. La justicia terrenal no tenía jurisdicción sobre esa clase de maldad. Solo había un lugar donde podía llegar esta verdad. El único lugar donde ella había intentado dejarla escapar. La iglesia estaba desierta un martes por la tarde, el mismo olor a incienso, añejo y cera, la misma solemne penumbra. Caminé por la nave central. Mis pasos resonaban en el frío mármol.
No sentía miedo, sentía una solemne urgencia. Me detuve frente al confesionario. La misma cortina de terciopelo rojo, desgastada y polvorienta. La misma puerta de madera oscura. Allí fue donde se había congelado. Allí fue donde se había escapado el fragmento de verdad, cambiando para siempre el curso de mi vida. Pero no estaba allí para confesar, no estaba allí para pedir perdón ni absolución. Miré la reja, donde un sacerdote debía estar escuchando. Estaba vacía, oscura, como el interior del espejo de mi casa. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire pesado y sagrado de ese lugar. Y entonces empecé a hablar. Mi voz no era un susurro temeroso como la suya. Era clara, firme, resonando en la madera antigua. En nombre de mi madre, comencé, y mi voz resonó suavemente en el espacio reducido. Rompo el silencio y desentrañé la historia, todo lo que vio a través del espejo la noche de mi cumpleaños, la figura de mi abuelo en el jardín, su tía, su hermana, víctimas de un acto abominable, la amenaza, la maldición del pecado de ver, los años de pesadillas, de rituales, de miedo, la cruz invertida en el ático, la fecha grabada en la tierra, la transferencia del trauma a mí, la confesión fallida en este mismo lugar. Hablé hasta que se me secó la garganta, hasta que no me quedaron palabras, hasta que la verdad, toda ella, cruda y horrible, se desató en ese cubículo sagrado, envenenando el aire con su profana realidad. No hubo absolución, no hubo perdón. Solo quedó el eco de mis palabras muriendo lentamente en el bosque, y entonces algo dentro de mí se calmó. Una presión que había cargado desde los 7 años, que se había intensificado con cada pesadilla, con cada descubrimiento, simplemente se disolvió. El fantasma no fue exorcizado, fue escuchado, fue reconocido. La confesión no fue a un sacerdote, fue al universo, a la historia, a mi madre, donde quiera que estuviera. Salí del confesionario. La luz del atardecer se filtraba por las vidrieras, tiñendo el suelo de colores. Por primera vez, la iglesia no parecía un lugar de juicio ni de secretos sofocantes. Parecía solo un edificio antiguo donde la gente depositaba sus esperanzas y sus miedos. Había depositado el último temor de mi madre. Salí hacia la luz. No me sentía más ligero. Me sentía diferente, más grande, aterradoramente crecido, el heredero no del trauma, sino de la verdad. Y la verdad, por horrible que sea, es lo único que puede liberarnos de nuestros demonios, aunque esos demonios no fueran nuestros. La provocación final no reside en lo que descubrí, sino en lo que este descubrimiento significa para ti. Freud tenía razón, pero no en el sentido reduccionista que creemos. El inconsciente no es solo un depósito de deseos sexuales reprimidos, es un campo de batalla, un cementerio de secretos familiares. Y estos secretos, estos traumas sin resolver, no mueren con sus portadores, buscan nuevos anfitriones, se saltan generaciones a través de susurros, miradas, pesadillas que no son tuyas, miedos que no puedes nombrar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué le temes a ciertas cosas sin motivo? ¿Por qué ciertas fechas u olores te causan ansiedad? ¿Por qué repites los mismos patrones destructivos que tu madre o tu padre, aunque juraste no ser como ellos? No es falta de carácter, es herencia, es una lealtad invisible a un pacto de silencio que ni siquiera sabes que firmaste. El verdadero tabú no es lo que sucedió en el pasado de tu familia. El verdadero tabú es preguntar, es investigar, es descubrir. Preferimos vivir con los síntomas que enfrentar la verdadera enfermedad. Mi madre eligió una vida de tormento antes que enfrentar la verdad sobre su propio padre, y yo casi transmito el mismo legado. La pregunta que queda, la provocación que les dejo es,
¿Qué cargan que no es suyo? ¿Qué secreto familiar moldea su vida desde las sombras? ¿Qué verdad se niegan a afrontar porque, como mi abuela, alguien les susurró al oído que era pecado ver? El confesionario está cerrado, pero la verdad siempre espera ser contada. ¿Qué harás con los secretos que heredaste? ¿Los enterrarás más profundamente para que atormenten a tus hijos? ¿O tendrás el coraje de desenterrarlos y finalmente dejarlos ir? La decisión, como el trauma, se hereda y es toda tuya.